Bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, un romance que traspasó la pantalla y que, créanme, los dejará sin aliento. Hoy vamos a hablar de la increíble historia de amor que protagonizaron Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya, o como todos los conocemos, el amor en la pantalla. Prepárense para un viaje lleno de pasión, drama y momentos inolvidables. Y antes de que comencemos, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre sus series y actores favoritos. ¡Vamos allá! Todo comenzó con una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, Medcezir, conocida en español como El secreto de Feria. Esta serie, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC, nos presentó a dos jóvenes destinados a encontrarse, a pesar de provenir de mundos completamente distintos. Aatay Ulusoy, interpretando a Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que se enfrenta a la vida con determinación y aspiraciones, y Serini Sarkaya, en el papel de Mira Beylice, una chica rica y sofisticada que busca su lugar en el mundo. La química entre ellos fue palpable desde el primer momento. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se comunicaban, era algo especial, algo que traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón. La serie, estrenada en 2013, rápidamente conquistó a la audiencia turca y, poco a poco, comenzó a ganar adeptos en todo el mundo. Medcezir no solo se convirtió en un éxito rotundo en Turquía, sino que también fue exportada a numerosos países, donde cosechó un éxito similar. Su trama atractiva, sus personajes bien construidos y, por supuesto, la química explosiva entre sus protagonistas, fueron los ingredientes perfectos para crear un fenómeno cultural. La historia de Medcezir nos sumergió en un mundo de romances juveniles, conflictos familiares, sueños y ambiciones. Yaman y Mira, a pesar de sus diferencias sociales y económicas, se enamoraron profundamente. Su amor se convirtió en el eje central de la historia, y el público se enamoró perdidamente de ellos. ¿Quién no recuerda esos besos bajo la lluvia? ¿O las miradas furtivas llenas de deseo? Era imposible no sentir algo. Y no solo los espectadores, sino también los medios de comunicación y los fans de todo el mundo comenzaron a especular, ¿será que este amor que vemos en la pantalla es real? El guión de Medcezir era inteligente y atrapante. Adaptaba la premisa de DOC, pero la enriquecía con elementos propios de la cultura turca, como las fuertes dinámicas familiares, las tradiciones arraigadas y los contrastes sociales. La serie abordaba temas como la lucha de clases, la búsqueda de la identidad, la superación personal y la importancia de la amistad y el amor. Todo esto combinado con una cinematografía impecable, una banda sonora cautivadora y las brillantes actuaciones de su elenco, hizo que Medcezir fuera un producto televisivo de alta calidad. Aatay Ulusoy, con su carisma y talento, logró encarnar a Yaman Koper a la perfección. Le dio vida a un personaje complejo y lleno de matices, un joven que, a pesar de sus orígenes humildes, demostraba una gran inteligencia, valentía y determinación. Yaman se convertía en un héroe para muchos, un ejemplo de superación y un símbolo de esperanza. Por su parte, Serini Sarkaya, con su belleza y elegancia, interpretó a Mira Beylice con maestría. La actriz logró dotar a Mira de una gran sensibilidad y vulnerabilidad, a pesar de su apariencia de chica rica y sofisticada. Mira era una joven que en el fondo buscaba afecto, comprensión y un lugar donde sentirse verdaderamente ella misma. La dinámica entre Yaman y Mira era el corazón de la serie. Sus diálogos eran ingeniosos, sus escenas románticas eran memorables y sus conflictos emocionales eran creíbles y conmovedores. El público se identificó con sus problemas, celebró sus triunfos y sufrió con sus decepciones. La conexión entre ellos era tan fuerte que inevitablemente, los espectadores comenzaron a desear que su amor trascendiera la ficción. Durante la filmación de Medcezir, Aatay y Serini pasaban largas horas juntos, grabando escenas románticas, ensayando, compartiendo momentos en el set. La prensa comenzó a reportar sobre su cercana relación, y pronto, los rumores de un romance se desataron. Se les veía juntos fuera del set, paseando, cenando, compartiendo risas y complicidades. Las fotos de paparazzis alimentaban la especulación, y los fans se volvían locos, soñando con que el amor de Yaman y Mira trascendiera la ficción. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las nuevas parejas de celebridades, se hicieron eco de los rumores.
Las revistas de corazón no se cansaban de publicar noticias sobre ellos, analizando cada detalle, cada foto, cada palabra que pronunciaban. La expectación era máxima. Los fans, ávidos de información, seguían de cerca cada movimiento de Atai y Serinei, esperando una confirmación oficial de su romance. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans creaban cuentas dedicadas a la pareja, compartían fotos, vídeos y análisis de sus miradas y gestos. Se organizaban debates en foros y grupos de discusión, donde se analizaban cada detalle de su supuesta relación. La pasión por Yaman y Mira se había trasladado a la vida real, y los fans no querían perderse ni un solo detalle. Y por un tiempo parecía que sus deseos se harían realidad. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las nuevas parejas de celebridades, comenzaron a dar por hecho que Atai y Serinei eran novios. Incluso se llegó a rumorear sobre planes de boda. Las revistas de corazón no se cansaban de publicar noticias sobre ellos, analizando cada detalle, cada foto, cada palabra que pronunciaban. La expectación era máxima. Las noticias sobre sus posibles citas, sus escapadas románticas y sus declaraciones indirectas inundaban las revistas. Los paparazzi perseguían a la pareja, tratando de captar imágenes que confirmaran el romance. Las redes sociales se llenaban de comentarios y especulaciones, creando un ambiente de gran expectación. Las fotos y los vídeos que se publicaban mostraban a Atai y Serinei muy cercanos, compartiendo miradas cómplices, risas y gestos de cariño. Estas imágenes alimentaban aún más los rumores y la ilusión de los fans. La pareja por su parte no confirmaba ni negaba explícitamente su relación, lo que mantenía la intriga y la expectativa. La complicidad entre Atai y Serinei era evidente, tanto en la pantalla como fuera de ella. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos y se demostraban cariño públicamente. Esta cercanía reforzaba la idea de que estaban enamorados y que su relación era más que una simple amistad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia de amor de Atai y Serinei, al menos la que se veía fuera de la pantalla, no fue tan duradera. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, ni negaron rotundamente los rumores, las especulaciones cesaron con el tiempo. Se distanciaron y cada uno tomó caminos separados. Los fans, aunque decepcionados, entendieron que la vida personal de las celebridades es, precisamente, eso, personal. La ruptura o el cese de la supuesta relación no empañó de ninguna manera el éxito de Medcezir. La serie continuó cautivando a la audiencia con su apasionante trama y las brillantes actuaciones de Atai y Serinei. La química entre ellos seguía siendo increíble, y su trabajo en la serie demostró su profesionalismo y dedicación. Supieron mantener la magia en la pantalla incluso cuando, fuera de ella, las cosas ya no eran como antes. La madurez y la profesionalidad de ambos actores fueron evidentes. A pesar de la situación personal, continuaron trabajando juntos, manteniendo la misma química y transmitiendo las mismas emociones al público. Demostraron que el amor en la pantalla podía existir, incluso cuando el amor fuera de ella no lo hacía. Después de Medcezir, Atai y Serinei continuaron sus carreras con gran éxito. Atai ha protagonizado series como Yerde de Protector y Yeşilçam, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Ha demostrado su versatilidad interpretando personajes muy diferentes, desde el agente encubierto Sarp Yılmaz en Yerde hasta el misterioso Hakan Demir en The Protector y el ambicioso Semih Ateş en Yeşilçam. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones, consolidando su estatus de estrella. Yerde fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. La serie, un thriller de acción y drama, contó con un elenco estelar y una trama llena de giros y sorpresas. Atai, en el papel de Sarp, demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. The Protector, la primera serie turca original de Netflix, también tuvo una gran acogida. Atai se convirtió en un héroe moderno, luchando contra fuerzas oscuras en la ciudad de Estambul. La serie, con sus efectos especiales y su trama fantástica, atrajo a un público más amplio y lo proyectó a nivel internacional. Yeşilçam, ambientada en la industria cinematográfica de la década de 1960, fue un proyecto muy diferente. Atai, en el papel de Semih, un productor de cine con grandes ambiciones, demostró su talento para el drama y la comedia. La serie, con su cuidada ambientación y sus personajes entrañables, fue un éxito de crítica y público.
Serínei por su parte ha brillado en producciones como Fi, Alice Musicali, y Kimmler Held y Kimmler Hekti, demostrando su versatilidad y talento. Ha explorado diferentes géneros y formatos, desde el drama hasta el musical, consolidándose como una de las actrices más completas de Turquía. Fi, una serie dramática basada en la novela Fi Seypi de Azra Cohen, fue un éxito rotundo. Serínei interpretó a Duru Duruka. N, una bailarina talentosa y compleja que se enfrenta a numerosos desafíos personales y profesionales. La serie, con sus escenas provocadoras y su trama intensa, generó mucha controversia y atrajo a un público fiel. Alice Musicali, una adaptación del clásico de Lewis Carroll, fue un proyecto muy diferente. Serínei, en el papel de Alice, demostró su talento para el canto y el baile. La obra fue un éxito de taquilla y recibió elogios por su puesta en escena y las interpretaciones de su elenco. Kimmler Held y Kimmler Hekti, una serie dramática más reciente, ha consolidado su éxito y versatilidad, demostrando que su capacidad de reinventarse es ilimitada. Ambos han ganado numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Han sido galardonados con premios importantes en la industria turca, como los premios Golden Butterfly y los premios de la Asociación de Periodistas de Televisión. Sus actuaciones han sido elogiadas por la crítica y por el público, quienes reconocen su talento y dedicación. Aunque sus caminos se separaron en el ámbito personal, la conexión que compartieron en Medcezir es innegable. Su trabajo juntos dejó una huella imborrable en la historia de las series turcas. La química entre Atay y Serínei, la forma en que se complementaban, la emoción que transmitían, todo eso hizo que Medcezir se convirtiera en un fenómeno y que el amor en la pantalla fuera algo más que una simple actuación. Fue un amor que nos hizo soñar, que nos hizo vibrar, y que aunque no duró para siempre, siempre recordaremos con cariño. La historia de Atay y Serínei nos enseña que a veces el amor puede ser efímero, incluso en el mundo del espectáculo. Pero también nos muestra el poder del arte, la capacidad de crear magia y de hacernos creer en historias que nos tocan el corazón. Nos recuerda que las emociones que sentimos al ver una serie, al conectar con los personajes, son reales, aunque la ficción y la realidad se mezclen. Medcezir no solo fue una serie de televisión, sino un fenómeno cultural. Marcó una época en la historia de las series turcas y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los fans. Su éxito demostró el potencial de las series turcas para conquistar audiencias internacionales. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la increíble historia de amor de Atay y Serínei, o mejor dicho, por el amor que nos regalaron en la pantalla. Hemos hablado de Medcezir, de su química, de los rumores y de cómo sus carreras han continuado floreciendo. No olviden dejarme sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creían en la relación fuera de la pantalla? ¿Cuál es su escena favorita de Medcezir? ¿Y cuál es su personaje favorito de la serie? Cuéntenme todo. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.